Buenos días. ¿Cómo? ¿Quién fue tan efusivo? Sí, pero solamente respondieron como 10. Buenos días. Eso es. Hermano, que se sienta cálido el asunto. Tenemos muchas visitas hoy que vienen por primera vez, entonces supongamos, confundámoslos, démosle la idea de que esto es una gran comunidad. No, no es cierto, es una gran comunidad, de verdad que sí. Horacio, ¿qué te vas a tomar? Sí. Pida lo que quiera, Horacio, que allá le dan. Amén. Voy a pedirles un enorme favor, de incomodidad para algunos probablemente, pero les voy a pedir el favor que si nos podemos ir metiendo hacia adentro, nos vamos acercando hacia el muro para liberar un poco sillitas de afuera, porque tenemos hermanos que son tímidos para pasar por el delante y todo eso. Entonces, mire cómo se desocupó media iglesia, sí. Recuerde que el bolso no paga. No le va. O en cualquier caso, pues la oración de fe no es con el bolso. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Don Eduardo, se nos desocupó la iglesia. Usted que tenía la idea de que esto estaba lleno. Me da mucha alegría saludarlos. Hoy tenemos un invitado que no es tan invitado. Lo que pasa es que el hermano es muy querido. Ustedes lo conocen y no necesita más presentación. Yo me frené es por eso, porque ¿qué voy a decir de él? Es un hermano que es fundador de esta iglesia y que de tarde en tarde, como el rocío, Dios nos bendice con la palabra que nos trae por sus labios. Entonces, César, ¿quieres acercarte por aquí, mi hermano, por favor? ¿Lo conocen o no? ¿Lo identifican? ¿Lo distinguen, como dice el campesino? Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos das este día, Señor. Gracias por convocarnos, Señor, para buscar tu consejo, para buscar tu dirección, Señor. Aquí como pueblo, bendito Dios, estamos reunidos, congregados por ti, rogándote, Señor, que la palabra que has preparado para nosotros hoy, pues nos bendiga a quienes deba bendecirnos, nos consuele a quienes deba consolarnos, nos confronte y nos exhorte a quien nos deba confrontar y nos deba exhortar, Señor. Te ruego, Padre, por César, Señor, el vaso frágil que vas a usar esta mañana, Señor. Te ruego para que cada palabra que salga de su boca, Señor, cada pensamiento de su corazón, Señor, sean sujetos completamente a la voluntad en tu Hijo Jesucristo. Y a ti, como siempre, el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Doy gracias a Dios por estos hermanos pastores que me invitan a compartir la palabra de Dios en un tiempo donde en una forma galopante priman la ansiedad, el desconsuelo y la desesperanza. Acaba de terminar el Foro Mundial Económico y nos hablan de una década perdida. El mundo cada vez más pobres, y menos ricos, más ricos. Y eso ha generado mundialmente ansiedad, desconsuelo y desesperanza. Porque en todos los escenarios el pronóstico no es el mejor, ni en la economía, ni en el cambio climático, ni en lo político. En todo ronda la incertidumbre. Y eso ha generado un mundo ansioso, desconsolado y desesperanzado.
Tengo un amigo psicólogo, colega, que trabaja con índices de suicidio y me decía que se han incrementado y paradójicamente en los países más ricos. Es decir, un mundo donde la desesperanza y el pesimismo ronda. Y Colombia no es la excepción. Ayer me llegó un WhatsApp y precisamente de una hermana, entre comillas, cristiana, invitándome a acumular agua, tener plata efectiva, tener un buen mercadito, porque viene un paro el 14 de febrero indefinido. Y me dio fue risa. Porque yo decía, ¿cómo es posible vivir con la angustia de la desesperanza, del miedo, del no futuro? Pero espero que la palabra hoy nos traiga aliento y nos traiga la paz que sí sobrepasa todo entendimiento. Yo les invito a que leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículos 4, 5, 6, 7 y 8, la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. En esta mañana vamos a conocer tres referencias a las Escrituras que nos enseña cómo afrontar la vida cristiana y la importancia de recibir a los débiles en la iglesia para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las analizaremos a la luz de la Escritura y de la vida del apóstol que la refiere en el capítulo 15, versículos 4 al 7. Y finalmente vamos a tratar de entender la propuesta del apóstol para resolver el tema de los débiles y los fuertes en la iglesia naciente de Roma. Sobre esta carta a los romanos dicen los expertos que es el escrito más importante del apóstol Pablo y que es también uno de los libros más cruciales de la Biblia. O sea que es importante que lo leamos, que conozcamos qué es lo que dice Romanos. Su tema principal es la justificación por la fe, porque en el contexto histórico algunos judíos tenían la preeminencia, creían que tenían la preeminencia con respecto a los gentiles. Y Pablo señala que Dios es justo en vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Los judíos no son superiores a los ojos de Dios. La famosa justificación por la fe que nosotros conocemos. A manera de retrospectiva, es importante saber que esta carta se escribió en el contexto del tercer viaje misionero del apóstol Pablo y la escribió en el año 58 después de Cristo, cuando se encontraba en Corinto. Vamos a ver un mapa donde ustedes pueden seguir lo que voy a resumir
para que tengamos como telón de fondo los viajes de este hombre misionero. Pablo se encontraba en Corinto cuando escribió esta carta, donde estuvo 3 meses en la iglesia que había fundado en el curso del segundo viaje. Tenía la intención de pasar directamente desde allí a Jerusalén, juntamente con los mensajeros de las iglesias gentiles que llevaban un importante donativo a los santos de Judea, y también tenía la expectativa de ir a España y de paso visitar Roma. Pablo pensaba que ya no tenía lugar en estas regiones. También Pablo pide a los cristianos en Roma que oren por él, porque no sabe y teme ser perseguido por los judíos. Esa porción que acabo de leer está en Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 22, que dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, debían también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Y aquí hace la petición: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pero como Pablo sospechaba de las malas intenciones de los judíos, cambió de plan. Decidió salir para Macedonia y desde allí a Troas, con el fin de continuar su viaje a Jerusalén. En Troas, Pablo predicaba, y parece que Pablo se demoraba mucho tiempo en la predicación, horas. Y sucede un episodio: un joven que estaba sentado en una ventana escuchando la predicación de Pablo, se quedó dormido y cayó de un 3er piso. ¿Y se imaginan qué pasó? Se murió y Pablo lo resucitó. Si lo quieren leer, lo van a encontrar en el 29, Hechos 29. De Troas pasó a Mileto y de Mileto a Cesarea, y se hospeda en casa de Felipe el evangelista, y allí un profeta de nombre Agabo profetizó que Pablo sería prisionero en Jerusalén. Pero Pablo insiste en ir a Jerusalén, y unas hermanas llorando le dicen: Pablo, te van a coger preso. Y Pablo les dice: ¿por qué lloran? Yo no solamente no tengo miedo de caer preso, estoy dispuesto a morir por la causa del Evangelio. De Jerusalén, luego estando en el templo en Jerusalén, los judíos lo reconocen y se forma un alboroto que casi le cuesta la vida. Si no es porque tomado prisionero por la compañía de los soldados romanos, Pablo es golpeado, lo atrapan, lo sacan del templo, cierran las puertas del templo y empieza todo el pueblo
a azotarlo, pero los soldados lo rescatan y lo llevan en hombros hacia la comisaría, medio muerto. De Jerusalén es trasladado por seguridad a Cesarea por Festo, y allí está preso 2 años hasta que apela al César y es escuchado por el emperador Agripa y su esposa Berenice, como por chismosear. Vamos a ver qué nos dice este preso. Escuchan en Hechos 26-28, donde Agripa cínicamente dice: por poco me persuades a ser cristiano. Pero como había apelado al César, lo embarcaron en una nave adriatena que iba a tocar los puertos de Asia, pasando inicialmente por Sidón, de aquí a Sotavento de Chipre, y arribó a la ciudad de Mira. Después, en una nave alejandrina, se embarcan para Italia, pasando por la isla de Creta, que ustedes la ven ahí en el mapa, por la isla de Creta. Luego zarparon y los azotó una tormenta durante el viaje, que ya iba por más de 15 días. Finalmente naufragaron cerca a la isla de Malta. ¿Y saben cuántos iban en la nave? No era una chalupa. Iban 276 personas, de la mitad, de la cual la mitad eran presos. Un viaje que, según los historiadores, duraba meses. ¿Se imaginan el olor? ¿Se imaginan el hacinamiento? 276 personas a bordo. Era como decir un crucero en esta época. Pero ¿qué pasó? La nave naufragó y los soldados se disponían a matar los presos. Y el centurión, queriendo salvar la vida de Pablo, lo evitó y todos salieron vivos de la nave. En Malta, el apóstol hace muchas sanidades, entre ellas sana al padre de un hombre que los hospedó de nombre Publio. Después de 3 meses ahí, zarpan en otra nave alejandrina rumbo a Siracusa y están 3 días y luego llegan a Regio y de aquí a Neápolis. Se quedaron 7 días con los hermanos y finalmente Pablo llega a Roma. En Roma el centurión entrega a todos los presos, pero a Pablo le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba, casa por cárcel. Pablo permaneció 2 años predicando el evangelio en Roma, en una casa alquilada, esperando nada más y nada menos a que Nerón tomara una decisión jurídica con su vida. Y un dato que nos traen los historiadores de Nerón: Nerón cogía a los cristianos, los embadurnaba de alquitrán, los amarraba a un poste en su palacio y los ponía como luminarias. Un emperador sanguinario. Dicen los historiadores que los cristianos ardían por días. Y Pablo fue testigo de esa masacre. ¡Qué hombre tan tenaz! La vida de Pablo. En Roma escribe a esta iglesia de Roma, es que Pablo escribe esta carta. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Veamos entonces la primera referencia a las Escrituras, la paciencia. En las Escrituras
el tema de la paciencia transversaliza toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos sometidos a la paciencia bajo cualquier designio de la voluntad de Dios. Y hasta el día de hoy, la paciencia para esperar el cumplimiento de las divinas promesas. Los creyentes del Antiguo Testamento nos dejan testimonio de su paciencia y cómo ésta les permitió obrar, dejar que Dios obrara en sus vidas. Un ejemplo es el Salmo 40. Nos refiere de cómo la paciente espera en Jehová lo sacó del pozo cenagoso y de la desesperación. Puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Luego puso cántico nuevo y alabanza al Dios de la salvación. La paciente espera en el Señor nos lleva a otra dimensión donde vemos la mano de Dios. Hoy la versión de este salmo sería: ansiosamente esperé a Jehová. Pero la palabra dice: pacientemente esperé a Jehová. Como terapeuta escucho personas todos los días y yo no escucho que me digan: pacientemente estoy esperando un marido. Me dicen: ansiosamente estoy esperando un marido. Ansiosamente estoy esperando un empleo. Ansiosamente estoy esperando resolver mis conflictos. Pero qué bueno oír: César, pacientemente estoy esperando que se haga la voluntad de Dios. Ansiosamente estoy esperando la jubilación. Y llega la jubilación y sigue ansioso. No es el Dios de la inmediatez de este tiempo, donde ya no hay tiempo para la paciencia, porque la velocidad y la impaciencia hoy están determinando la vida. Todo se volvió express. Divorcio express. Contrato express. Jubilación express. Comida express. Viajes express. Tour express. Todo está determinado no por la paciencia, sino por la velocidad. Y ojo, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 2:22. Yo no he escuchado en la terapia ningún ser humano que me haya dicho: César, yo nací tan paciente. Eso no viene en el paquete genético. El creyente debe tener por sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas, sabiendo que su fe produce paciencia. Que su fe produce paciencia, no ansiedades, no desconsuelos, no desesperanza. Somos llamados a imitar a aquellos por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. En el Nuevo Testamento se pone como paradigma de paciencia a Job. Santiago 5:11. Hemos oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Los creyentes, tú y yo, debemos esperar con paciencia la segunda venida de Cristo. Cuando dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia caracteriza a los verdaderos cristianos. Cuando dije que la paciencia transversaliza la palabra, lean conmigo en Apocalipsis, versículo 2, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Capítulo 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, veamos la paciencia del apóstol. Si él escribió sobre la paciencia, ¿ustedes creen que Pablo tendría paciencia? Después de todas esas peripecias que vivió el apóstol en su tercer viaje y la forma como viajó a Roma, no podemos dudar de que la paciencia le ayudó a afrontar 2 años de cárcel en Cesarea y 2 años de cárcel en Roma. Por decir solo esos detalles, nos deja ver que en su vida el fruto de la paciencia era evidente en la vida de Pablo. Y tiene que ser evidente en ti y en mí. Veamos la segunda referencia a las Escrituras, la consolación. La consolación de las Escrituras. La palabra desde el principio fue de consuelo para los hombres y mujeres de fe que confiaron en un Dios que no abandona y cumple sus promesas. Es el mismo Dios que adoramos y nos consuela en las aflicciones. La palabra nos exhorta a levantarnos por encima del temor. Salmo 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque la economía sea incierta y se traspasen los montes al corazón del mar. No importa los huracanes que vengan, no podemos temer. Si algo nos roba la consolación de Dios, es el temor que nos paraliza y nos llena de desconsuelo. Yo creo que medio país o más está completamente desconsolado con este gobierno. Yo no escucho sino desconsuelo, desesperanza. Como me decía alguien, ¿sabe qué, César? A Colombia se la llevó el diablo y la dejó caer. Yo le dije, mira, yo no tengo esa perspectiva de Colombia, pero qué desesperanzados estamos en el país. Jesús nos garantizó que nos dejaría un consolador, el Espíritu Santo, que no solo nos consuela, sino que nos guía a toda verdad en momentos cuando necesitamos buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. Nuestro mayor consuelo no lo encontramos en las cosas transitorias. Compre dólares, guarde dólares, compre propiedad, compre terrenos, qué sé yo, compre acciones, asegúrese.
no está en las cosas transitorias, sino en el gozo, oigan bien, que tenemos los que amamos y anhelamos la segunda venida de Dios. No es que llegue otro presidente, no es que caiga el dólar, no es eso. Dios es un Dios que nos consuela con propósitos. Veamos alguno de ellos. Segunda de Corintios 1:4. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados. La imagen de Cristo, el sanador herido. En Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Ahora veamos la consolación en la vida del apóstol. Pablo fue consolado por el Señor en momentos críticos de su viaje, cuando el Señor le reveló que iría a Roma, aunque no le dijo cómo, y le dice, no tema. Hechos 23:11 dice así, qué bueno tener una relación con Dios como Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué palabra tan consoladora. Dios le sopló al oído, no temas. ¿Cómo necesitamos esa palabra del Señor hoy? Aquí está el valor de saber que tenemos un Dios que nos consuela en momentos críticos, donde estamos desconsolados porque un hijo se volvió drogadicto, donde nos sentimos desconsolados por la infidelidad de un esposo o de una esposa. Recibimos la asistencia divina de Dios en nuestras vidas. Todos en algún momento de la vida vamos a necesitar la palabra consoladora del Señor. Imposible ir por la vida sin esta certeza del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Me da un desconsuelo atender personas que me han dicho, mira, no me ha funcionado la angelología, no me han funcionado las cartas, no me han funcionado los riegos, porque han puesto su esperanza en eso. No me ha funcionado el número que le juego al chance y a la lotería. ¿Y cuánto llevas apostándole a ese número? 10 años. Absurdo. No dependemos del azar. La tercera referencia a las Escrituras, la esperanza en un mundo desesperanzado. La palabra tiene como propósito obrar en nosotros una buena esperanza. Y ojo, no es una esperanza ingenua, es una esperanza con los pies en la tierra. La esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol Pablo usa aquí una metáfora de alguien que va a la guerra. Coraza es armadura que cubre las partes vitales del cuerpo, y yelmo es casco que cubre la cabeza que guía el cuerpo. La esperanza de salvación es un dispositivo espiritual fundamental que cubre nuestra cabeza para que no perdamos la cabeza. ¿Cuántos cristianos no he escuchado yo en la consejería que me han dicho: César, perdí la cabeza? No sé a qué horas me volví infiel, no sé a qué hora me volví ladrón, no sé a qué hora me volví mentiroso. Perdió la cabeza, la esperanza en la palabra, perdieron la esperanza en la palabra y cayeron en la desesperanza. Qué fácil es caer en la desesperanza en un momento crítico de la vida. Pablo le transmite esta esperanza a su discípulo Timoteo cuando le habla sobre la esperanza de los que hablan su venida. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Qué bueno terminar la vida con esta expectativa. Leámoslo. Versículo 6 de segunda de Timoteo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Recuerden, Pablo le está escribiendo desde Roma a Timoteo y está listo para ser sacrificado por Nerón. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman y amamos su venida. El apóstol tenía en mente las palabras de Jesús cuando habló de la segunda venida, diciéndonos que sería de repente como ladrón en la noche. Acostumbro algunos tiempos sacar con un amigo que es profesor de un seminario. Y hace poco estaba conversando con él y estábamos hablando del tema de la muerte. Cuando uno llega a ciertas edades, cuando uno ya pierde los padres, lo acompaña el fantasma: el próximo muerto soy yo. Y me dijo con una certeza y con una paz en el corazón, me dijo: César, yo ya estoy listo. Y eso me confrontó profundamente. A mis 67 años me confrontó. Yo ya estoy listo. ¿Tú estás lista? Porque dice Marcos 13, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
para que cuando venga de repente no os halle en Instagram, no os halle en el WhatsApp o no os halle en el Face. ¿Dónde vas a estar? Velando. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Un imperativo. Estamos siendo anestesiados, adormilados, atrapados en la reticularidad de las redes. Estamos enredados. No estamos anhelando y amando la segunda venida. Estamos más bien sedientos de conectarme a este aparato y no a la Escritura, que es la que nos devuelve la esperanza. Finalmente, vamos a entender cómo se resuelve el tema de los débiles y los fuertes en la iglesia. Ahora el contexto inmediato del texto. Pablo les escribe este mensaje a una iglesia naciente donde habían débiles y fuertes. Noten que en el capítulo 14 de Romanos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol apela a lo que nos enseña la Escritura con respecto a la paciencia, la consolación y la esperanza, pero nos deja dos referentes claves para la buena convivencia y unidad de la iglesia. El primero, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que da el sentir. Y el segundo referente y el más importante, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, débiles y fuertes, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. El principio básico es claro. Si Cristo, en su infinita gracia, nos ha recibido a nosotros, ¿cómo no recibirnos mutuamente? Pues la recepción otorgada por nuestro Señor determina necesariamente nuestra actitud frente al hermano. Los responsables del buen orden de nuestra iglesia, nuestros pastores, no pueden leer los corazones, pero normalmente es posible apreciar las características de la paciencia, la consolación y la esperanza de una verdadera vida espiritual. El árbol se conoce por sus frutos. Vamos a reflexionar con esta pregunta: ¿cómo te recibió Cristo? Cerremos un momento los ojos y pensemos, ¿cómo te recibió Cristo? Pablo nunca perdió esa perspectiva de que Dios, Cristo, le recibió como a un abortivo. Pablo nunca se olvidó de que era un misericordiado de Dios. Y por eso podemos hoy ser misericordiados por Jesús.
Vamos a orar. Ahí en tu puesto, si tú quieres ser recibido en esta mañana por Cristo, ora conmigo. Y deja que Jesús te reciba. No importa cómo hayas venido esta mañana, Cristo quiere recibirte y llenar tu vida de paciencia, consolación y esperanza. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida de este apóstol, que hoy nos recrea la Escritura para enseñarnos paciencia, consolación y esperanza. Y nos recuerda que el referente para recibirnos unos a otros es que tú nos recibiste cuando éramos unos pobres, miserables y desnudos. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia con cada uno de nosotros. Y que esa misericordia continúe en esta iglesia. Una iglesia de misericordiados. Amén.